Bueno, hoy es la primera lección de esta nueva serie que he titulado Él quiere ser conocido. Así para los que están tomando apuntes, el tema general es Él quiere ser conocido. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 9. Libro de Jeremías capítulo 9. Veamos lo que el Señor dice aquí por medio del profeta para introducir la lección del día de hoy. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice así la Sagrada Escritura. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Escuchen, ¿en qué cosa? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cuál es su deseo aquí? Él quiere estas cosas, dice. Él quiere que le entendamos. Él quiere que le conozcamos. Él quiere que sepamos que Él hace misericordia, que hace juicio y justicia en la tierra. Él quiere eso. Y de eso se va a tratar esta serie de enseñanzas. Él quiere ser conocido. Miren, si observamos minuciosamente este pasaje, el de Jeremías, allí podemos encontrar un anhelo o deseo de Dios. Este es, Él quiere ser conocido. Él desea, fíjense lo que Él desea, que le conozcamos. Y en esta serie de lecciones estudiaremos y vamos a hacer reflexiones, en particular acerca de un aspecto de su carácter. Este es de su misericordia, de su compasión para perdonar. Porque, hermanos, de esto trata su misericordia. ¿De qué cosa trata su misericordia? ¿En qué consiste su misericordia? Consiste en su entera disposición. Escuchen esto. Esto es parte del carácter de Dios. Él está enteramente dispuesto a indultar o perdonar, de absolver y librar al pecador de su miserable culpa. En otras palabras, Él quiere ser conocido como el Dios que quiere perdonar al pecador. Así que, si alguno quiere alardear acerca de algo, que sea por entender y conocer al Señor, que sea porque conoce acerca de su inconmensurable misericordia. Por tanto, les invito a que conozcamos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él quiere ser conocido
por su misericordia. El punto que vamos a estudiar hoy, esta primera lección, trata de lo siguiente. Él quiso ser conocido por Moisés como el Dios de misericordia. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 33, versículo 19. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Él quiso, es el punto de la lección, es el tema de esta primera lección. Él quiso ser conocido por Moisés como el Dios de misericordia. Leamos allí en Éxodo capítulo 33, verso 19. Y le respondió el Señor a Moisés. Fíjense, les pido que estén muy atentos, muy minuciosos, como si tuviesen una lupa, muy allí atentos a lo que estos pasajes dicen, para entender bien lo que aquí el Señor dice, lo que Moisés oye, lo que el Señor declara y lo que sucede. Fíjense, verso 19. Y le respondió el Señor a Moisés, ¿qué cosa? Yo haré pasar todo, oigan, mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. El Señor le concede a Moisés la petición de mostrársele en una aparición, lo que se conoce también como una teofanía divina. La palabra teofanía significa aparición o manifestación de la deidad. Bueno, el Señor le concede eso a Moisés. Él le concede el Eterno esto a Moisés. Fíjense lo primero que aprendemos aquí. No porque Moisés tuvo méritos o dignidad para ello, sino por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Recordarán cuando estábamos cantando alabanzas, himnos, cánticos, que les dije que recordasen de la gracia, de lo que se le concedió a Moisés por la gracia de Dios. Fíjense los versículos del 16 al 18, allí en Éxodo 33. Noten los versículos del 16 al 18. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto, lo que dijo el Señor en el 18. Esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y luego lo que leímos en el 19, lo recordarán cuando el Señor le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y voy a proclamar estas cosas delante de ti acerca de otro Jehová, no del que iba a pasar
no de la teofanía. Ese era uno, pero ese iba a proclamar algo acerca de otro que también es llamado Jehová. El Señor le concede esto a Moisés. Por la gracia que el Señor tuvo para con Moisés, el Señor se le iba a aparecer en la forma que él quiso, según el contexto leemos, se le apareció. Sin embargo, y más que su aparición a Moisés, el Señor decide algo. Él decide más bien, escuchen, darse a conocer mostrando su bien o su bondad, lo cual era su gloria. Ah, qué interesante. Claro, es que la bondad, el bien de Dios, como atributo de Él, como cualidad de Él, es un aspecto de su persona, de su gloria. Y además, el Señor decidió proclamársele, o proclamar, mejor dicho, ante Moisés, que el eterno Dios tendrá misericordia del que tendrá misericordia y será clemente para con el que será clemente. Noten ustedes allí el versículo 19, el Señor le responde y dice, yo haré pasar todo mi bien. En la Biblia de las Américas dice, toda mi bondad. Pero el Señor quería, él más bien decidió ser conocido, que fuese conocido por Moisés en este aspecto de su carácter, y por eso dice aquí, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué significado tiene esta proclamación que describe el carácter de Dios en el verso 19? Ese que acaban ustedes de leer allí. ¿Qué significado tiene? Bueno, esta proclamación significa que en su soberanía Dios se place en tener misericordia, en impartirla. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. En otras palabras, Él quiere ser misericordioso. Todo el significado de esta proclamación divina del versículo 19, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, todo el significado de esta proclamación tiene que ver con lo que Él quiere. Escuchen esto, me gusta este postulado. Tiene que ver con todo lo que Él quiere hacer por su propio deseo y elección. Es un acto de su magnanimidad y generosidad. Él no puede negarse a sí mismo, sino que es congruente con su perfecto carácter cuando imparte su misericordia a los pecadores. Fíjense, sabiendo eso el apóstol Pablo, conociendo eso de Dios, porque él conocía al Señor, conocía su carácter y conocía este deseo y esta elección de Dios de ser misericordioso. En Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16, el santo apóstol Pablo, argumentando con respecto a la misericordia del Señor para con los gentiles,
como un acto de su soberanía y libre voluntad, cita las palabras del Señor dadas a Moisés. El punto de Pablo en Romanos 9, 15 y 16 es que él está diciéndole a los judíos y a los romanos que la misericordia que Dios tuvo para con los gentiles por medio de Jesucristo fue un acto de su elección, de su magnanimidad. Él quiso tener misericordia de nosotros, hermanos, ¿no? Nosotros los gentiles. Eso no dependió de nadie más, sino que fue una elección de Dios. Él quiso tal cosa. Es el punto de Pablo allí. Ese es el punto de Pablo allí. Y Dios fue así para con nosotros. Nosotros aquí somos gentiles, no somos judíos de nacimiento. Y el punto de Pablo allí es que Dios quiso tener misericordia de nosotros, los gentiles. ¿Y por qué Él actúa de esta forma para con todos? Porque Él es bueno y compasivo. Y así Dios quiso ser conocido por Moisés y por todos los hombres. Lean conmigo el Salmo 100, verso 5. Salmo, capítulo 100, hijo Saulo, verso 5, dice la Escritura: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Salmo 105. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? ¿De qué carácter es el Señor? Según el Salmo 105. Capítulo 100, verso 5. Capítulo 100, verso 5. Él es bueno. Y otra cosa, y nunca deja de ser su misericordia. Ahora bien, vayan una vez más a Éxodo capítulo, pero ahora el capítulo 34, y leamos el verso 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice la Escritura: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés. Noten, fíjense. Está ahí Jehová en su teofanía, en su aparición, en su manifestación. Y este Jehová que se le aparece a Moisés, él proclama una cosa para que Moisés oiga. Este Jehová dice: Jehová, Jehová, otro, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, la aparición o teofanía del Eterno pasa por delante de Moisés y proclama lo que es el eterno Dios. Es decir, Él es misericordioso. Noten el texto. Dice el texto que lo que proclamó este Jehová, que se le había aparecido a Moisés acerca de otro Jehová, vemos ahí la pluralidad de personas en la deidad revelada aquí en este texto del Antiguo Testamento. No con el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero hay una pluralidad de seres que son llamados Jehová aquí. Y este Jehová proclama que este otro Jehová es misericordioso, Dios,
y piadoso, etcétera, etcétera. De esta forma, y revelándose el Señor a Moisés, se describe a sí mismo como uno que es lento para la ira y a la vez magno en misericordia. Esto no es más que una expresión de su extrema paciencia y generosa bondad. Luego, el Señor describe el cumplimiento de la grandeza de su misericordia al decir que Él perdona la maldad, quitando la culpa por su indulgencia y piedad. En otras palabras, yo soy esta clase de Dios, misericordioso, y lo soy porque, aun cuando pecan contra mí, no me apresuro a enojarme para castigar, sino que mi misericordia es aún más grande y capaz de cubrir la maldad de ustedes, porque estoy dispuesto a perdonarles. Si Dios no fuese fiel a sí mismo, a su benevolente carácter, ¿por qué permitió que Moisés fuese motivado a venir a Él en oración, suplicando de su perdón? Bueno, Dios permite esto porque Él quiere perdonar a causa de su misericordia y clemencia. Noten lo que dice Números 14, 19. No olviden que estamos conociendo al que quiere ser conocido, ¿verdad? Ese es el punto. No olviden eso. Estamos conociendo al que quiere ser conocido. Y aquí estamos conociendo al que quiso ser conocido por Moisés, por su misericordia. Dice Números 14, 19. Esta es una oración, una rogativa de Moisés que dice: oh Jehová, perdona ahora la iniquidad de este pueblo. ¿Según qué cosa? Según la grandeza de tu misericordia. Esta fue la oración de aquel hombre que conoció este aspecto del carácter del Señor, de aquel que quiso ser conocido por su misericordia. Finalmente, Moisés, fíjense, Moisés le recuerda a los israelitas, en un contexto de arrepentimiento a sus pecados y de volver a Dios. Arrepentimiento y volver a Dios, lo cual son condiciones para el perdón. Pero Moisés le recuerda a los israelitas que el Señor será fiel a sus promesas debido a su misericordia. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Dice la escritura en Deuteronomio 4, 31. Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Está diciendo Moisés a los israelitas. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Entonces, en ese contexto de arrepentimiento de los pecados de los israelitas y de volver al Señor, Moisés les recuerda que Él es fiel y que Él cumplirá sus promesas conforme a su gran misericordia. En otras palabras, y lo podemos aplicar para nosotros, escuchen, y aunque no merezcamos que el Señor
nos conceda la vida eterna por causa de nuestros pecados, Él se ha placido de dar la vida eterna en Cristo. Él se plació, quiso hacerlo. Él eligió esto, fue su deseo hacerlo. Y no lo hizo por nuestros méritos y virtudes, sino y como lo ha declarado Él mismo. Porque de Él, escuchen esto, de Él nace tener misericordia de nosotros. Porque es su elección y quiere tener misericordia de nosotros. Porque Él se complace en tenerla. ¿Para qué cosa? ¿Por qué se complace Dios en impartir misericordia? ¿Para qué? Para ser conocido como el Dios que su misericordia nunca acaba ni se vence. Nunca. Ni se agota. Dijo Pablo, rico en misericordia. Rico en misericordia. Hermanos, Dios quiere ser conocido. Él quiere que le conozcamos. Él quiere, desea. Ha sido su elección, su intención. Ha sido su propósito, su designio. Que sepamos que Él es un Dios misericordioso.